¿Qué tal todos? Estamos ahora sí listos para nuestra segunda reunión formal aquí en Coastal Church. Qué bendición es poder llegar a ustedes donde ustedes están. O sea, estos medios de comunicación han hecho algo muy interesante. Difícil para aquellos que no manejamos mucho la tecnología, pero muy agradable para aquellos que no siempre tienen la posibilidad de poder llegar a donde nosotros estamos. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué no empezamos con una oración? Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad hoy de tratar un tema tan confrontador, pero tan necesario. Por eso abrimos nuestro corazón y el oído espiritual para escuchar la voz tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema que estamos tocando hoy es ¿cómo respondemos ante la injusticia? ¿Cómo respondemos? El 25 de mayo del año en turno, en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, muere un hombre llamado George Floyd a manos de la policía. Desprendió una protesta por todo el mundo, como ustedes han visto, un clamor en contra del racismo y de la injusticia que en este caso sucedió. Lo que hace este caso tan importante es que él le gritaba a la policía, no puedo respirar, mientras ellos usaban una fuerza brutal en su contra. Se intensifica cuando vemos la situación que es un hombre afroamericano de raza negra que muere a manos de un hombre caucasio de raza blanca. Y como cristiano, ¿qué debo de pensar? ¿Cómo debo de responder ante esta situación? La realidad es que está bien sentir el dolor de las injusticias que suceden en el mundo. Está bien. A veces pensamos que no debemos de sentir dolor y nada más arrodillarnos y orar. Orar es una parte vital de lo que nosotros hacemos, pero es mucho más. Sentir el dolor cuando una parte del cuerpo duele, todos deben de doler. En este caso, la raza humana está en dolor. Jesús mismo dijo en Mateo 24, versículo 7, que en los últimos días se levantaría nación contra nación. Y eso, cuando habla de eso, no está hablando de una nación en contra de otra nación. Está hablando de internamente la nación se levanta contra la nación. O sea, etnias contra etnias, culturas contra culturas, gente contra gente de la misma nación. Ahora, es necesario que respondamos. No podemos quedarnos en silencio. Hay una necesidad urgente del cristiano de levantar la voz. Porque si el cristiano que tiene exactamente los principios necesarios para cómo tratar con esto, no levantamos la voz, lo van a levantar gente que no saben los principios correctos y morales de cómo tratar de resolver esta situación. Por eso es urgente y necesario que respondamos. Cristo es movido por el dolor. Y debemos de aprender que el Espíritu Santo nos va a guiar a cómo responder a eso. Y eso es lo que queremos tratar hoy. Si notan, hubo puntos sumamente importantes que nos dijo el pastor Sam Owasu que es necesario hacer. Primero, reflexionar. Y creo que el único tiempo que reflexionamos en algo así es cuando suceden estas cosas. La segunda cosa que él dice es arrepiéntete. A veces nos tenemos que arrepentir no solo de haber hecho algo, muchas veces es de no haber hecho nada, cuando teníamos la oportunidad de hacerlo. Lo tercero es respondamos, hablemos. Es importante hablar, habla esto con tus vecinos, habla con compañeros, habla con alguien de otra cultura. Es importante empezar a responder verbalmente y habla aquello que tú estás en desacuerdo. Lo cuarto que él menciona es acciona, toma acción, no te quedes sentado. Ahora, yo estoy tomando la oportunidad por estos medios de hablar sobre nuestro pastor. Él no me dijo que lo hiciera, yo lo estoy haciendo de mi corazón. Pero
Nuestro pastor David Coop es un líder con autoridad moral para hablar estos temas. Y les voy a decir por qué. Porque no solo dentro de su iglesia tiene muchas nacionalidades, porque yo he escuchado a muchos decir, en mi iglesia hay 50 nacionalidades. Sí, eso es fácil hacer. La importancia es cómo los tomas en cuenta. Pastor Coop siempre ha tomado en cuenta en su liderazgo y él en todo lo que hace es imparcial. Mencionarles algunos. Dentro del equipo pastoral, y no fue programado así, no fue intencional, fue algo nada más guiado por el Espíritu Santo y el corazón de un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero Pastor Fari es de Irán, el Pastor Chris es de Ruanda, el Pastor James es de Malasia, Pastora Karen es de Venezuela. Y sin darse cuenta, él no estaba buscando personas de su cultura, de su talla. Él estaba buscando únicamente el llamado de Dios y la capacidad para hacer lo que Dios estaba llamando. Y a raíz de eso, sin darse cuenta, toma él la posición que todo cristiano debe de tomar sin tomar partidas. Miren, en el corazón humano, la injusticia es una señal de parcialidad, de juicio y de falta de amor. O sea, la Biblia nos dice que nosotros no debemos de juzgar a nadie porque si no seremos juzgados. Parcialidad significa que tú tomas tu lado pero no tomas el lado del otro. La falta de amor, porque el amor se expresa haciendo algo por la persona. Salmo 89, 14 dice, la rectitud y la justicia son el cimiento del trono de Dios. Imagínate, es la base sobre el cual el trono de Dios, el reino de Dios se establece. La rectitud y la justicia. Mira, no podemos vivir las bendiciones del reino de Dios si no vivimos los principios del reino de Dios. Queremos la bendición y Señor, visítanos, pero tenemos que vivir la vida del reino, no solo esperar que llegue. Él ya nos dio las herramientas para vivir eso. Por eso Martín Lutero en sus luchas contra el racismo que había y las injusticias en aquel tiempo, decía lo siguiente: yo ya no estoy enfocado en lo que yo quiero. Él había cambiado su razonamiento solo en lo que Dios quiere. Pues mis ojos han visto la gloria del Señor. Él quería establecimiento del reino de los cielos en la tierra, que es igual para todos. No hay parcialidad en nada. Así es Dios. Entendamos lo siguiente. Hay una palabra que se llama imago Dei en latín, imagen de Dios. Todos fuimos creados a imagen y semejanzas de Dios, sin excepción, no hay una excepción. Génesis 1:27 lo dice, la Biblia es muy clara. Si es así, si somos creados a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que rechazar a una persona es rechazar la voluntad de Dios. Entonces no estás rechazando a una persona, estás rechazando la voluntad y los principios de Dios. Y eso tiene su consecuencia. O déjame decirlo de esta manera, no es solo rechazar, también es ignorar. Eso es tener consecuencias porque he ignorado la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es: amados, ámense unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, el no hacer las cosas, quedarnos callados, quedarnos encerrados para que nadie nos vea o nadie nos escuche, también es ofensivo para Dios. De hecho, déjenme decirlo de esta manera, es pecado. Porque la fe sin obras es muerta. La Biblia dice: lo que no es de fe es pecado.
La fe necesita responder. La fe es un verbo que requiere una acción, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor requiere una acción que dio a su único hijo. El amor da una acción. Por eso, Imago Dei, la imagen de Dios, somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Quieres vivir la voluntad de Dios? Tienes que respetar lo que Dios ha hecho. Entonces, no hacer nada sigue siendo pecado. Miren, Edmund Burke dice así: lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Entonces, el quedarnos callado, el quedarnos quieto, inmediatamente nos expone a una vida que no sigue la voluntad de Dios. Hay una parábola en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, que nos relata mucho esto, y yo quiero que detallarlo para que nosotros entendamos un poquito más. Y váyanse por favor a Lucas capítulo 10 y vamos a empezar a leer desde el versículo 25. Y yo quiero, antes de empezar a leer, quiero decirles que Jesús se enfoca en la humanidad y en la compasión que nosotros debemos demostrar, especialmente a aquellos que son más vulnerables, a lo mejor entre nuestra cultura o entre nuestro barrio, en el lugar donde nosotros estamos. Y eso hace que el Evangelio de Lucas sea el Evangelio de los pobres y de la justicia social. ¿Quieres leer un libro de la justicia social? Lee el libro de Lucas y vas a entender cómo Dios responde, cómo Jesús responde ante estas circunstancias. Miren, un religioso llega un día con Jesús y le hace una pregunta. Miren, cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Él quiere saber cómo va a responder Jesús ante esta pregunta. Y dice: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Ahora, yo quiero decirles aquí que lo que él está pidiendo es: yo quiero saber cómo puedo recibir los beneficios del reino de los cielos. Es lo que está diciendo. Este es un beneficio del reino de los cielos. Y Jesús está más que contento en responderle. Y dice, Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? Porque Jesús hace muchas preguntas. Las preguntas son para reflexionar. ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Y cómo la interpretas? Entonces el hombre responde: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él responde lo que la ley dice que debes hacer. Y Jesús ahora le responde a ese religioso: correcto, le dijo Jesús, haz eso, noten, y vivirás. Eso no significa que vas a estar vivo respirando. Significa que vas a disfrutar la plenitud de lo que Dios ofrece. ¿Quieres disfrutar la plenitud? A ver, ¿quieres disfrutar la plenitud? Si tú quieres disfrutar la plenitud, si estás márcanos, dinos: yo quiero disfrutarlo, escríbelo, yo quiero saberlo, quiero ver. Dice: vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ahora, en nuestro idioma nosotros decimos la persona enseguida de ti. No, en la Biblia es mucho más profundo que eso. No es solo la persona que está enseguida de ti, es más profundo. Y Jesús podía haberle dado una cátedra teológica a este religioso. Podía haberle dicho: bueno, el prójimo es la persona que está en necesidad, que tú has visto y tienes posibilidad de hacer todo para ayudarle. Ese es el prójimo. Podía haberle dicho eso, pero Jesús tenía una manera muy interesante. Él pintaba, era como un pintor, pero de palabras, y empezaba con las historias a contar, porque tú podías imaginarte, y empieza a decir esta parábola y dice: un hombre, de pronto Jesús respondió, un hombre judío, y quiero enfatizar en eso porque está diciendo un hombre de tu cultura, un hombre
así como tú, que cree como tú, que hace las cosas como tú, que dice las cosas como tú, que le gusta la comida como tú, que se viste como tú, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó. Se cree que Jerusalén estaba arriba, entonces iba bajando a una ciudad llamada Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Noten, le quitaron todo lo que tenía. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió a largo. Noten, vio al necesitado y decidió sacar la vuelta al necesitado. Ahora, de pronto continúa diciendo un ayudante del templo que eran conocidos en aquel tiempo como levitas, los músicos, los que atendían muchas de las funciones del templo. Dice, pasó y vio tirado, pero también siguió de largo por un lado. O sea, no, lo ignoró totalmente, no quiso saber nada de lo que estaba pasando. Hay un hombre ahí que está herido, que le robaron, le quitaron todo, no puede hacer nada, está casi muriéndose. Versículo 33. Entonces pasó un samaritano despreciado. Ahora, ¿por qué digo despreciado? Esto es importante porque los samaritanos era una cultura que los judíos no querían. ¿Cómo nacen los samaritanos? 720 años antes de Cristo, los asirios llegaron y tomaron el reino norte, Israel, y los tomaron cautivos. Y con el tiempo se fue dando que algunas personas se quedaron ya con los asirios, se mezclaron, se casaron entre ellos y tuvieron hijos. Estos hijos mestizos eran ahora después conocidos como samaritanos. Que tan rechazados eran de los judíos que tenían su propio Torá, no podían usar el Torá que usaban los judíos. Tenían su manera de adorar y en su lugar de adorar porque no podían adorar con los judíos, eran totalmente rechazados. Entonces Jesús dice, el samaritano, los que ustedes rechazan, dice, cuando vio al hombre que estaba tirado, que le habían robado, le habían quitado todo, lo dejaron desnudo y medio muerto, dice, sintió compasión. ¿Puedes decir esa palabra? Escríbela, por favor, porque esa palabra te dice muchísimo del corazón del hombre. Sintió compasión por él. Se acercó y le alivió las heridas y con vino y aceite de oliva. Y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él y no solo de él. Si ustedes quieren seguir leyendo, van a notar que él pagó para que alguien lo atendiera mientras él seguía su trabajo. Y dijo, si no te alcanza lo que yo te di, cuando yo regrese te lo voy a pagar. O sea, tomó crédito. O sea, él estaba dispuesto a hacer todo lo posible. Pero noten aquí, quiero brincar al versículo 36. Ahora bien, después de terminar la historia, se voltea con el religioso y le dice, ahora quiero que tú me digas a mí quién es el prójimo. Fíjense, al principio le podía haber dicho todo lo que es un prójimo. No es el próximo que está, es la persona necesitada al cual yo necesito extenderle la mano. Pero la manera en que respondió Jesús es con toda esta historia. El hombre bajó, fue asaltado, lo dejaron medio muerto, le robaron todo, llegó el sacerdote de los tuyos, con los tuyos, no lo quiso atender. Llegaron otros de los tuyos, con los tuyos, no lo quisieron atender. Y llegó alguien que es totalmente rechazado por ti. Y él sí lo tomó y lo sanó, lo curó, lo llevó, lo atendió hasta que pudo recuperar sus fuerzas. ¿Cuál de los tres parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Noten la pregunta, es profunda. Porque Dios te está preguntando a ti hoy, ¿cómo te sientes tú con la injusticia? Y después te va a decir, ¿y qué has hecho tú? Y de pronto, el versículo 37, el hombre contestó, el que mostró compasión. Wow.
Wow. Entonces Jesús le dijo, así es. Noten la instrucción de Jesús. Ve y haz lo mismo. Eso es lo que Dios anhela de ti. Que vayas a hacer exactamente lo que hizo esta persona. Porque Dios anhela que nosotros reaccionemos. No me puedo quedar callado ante injusticias. Tampoco Dios me llama a protestar de la misma manera, destruyendo propiedad de otro, porque la compasión tiene que ser por todos al igual. Y cuando la iglesia no se levanta a liderar algo, entonces surgen los desastres, porque ¿saben por qué llegamos a este momento? Porque la iglesia se ha quedado callada. Las injusticias en nuestra propia ciudad, contra la gente que no es de la misma raza, que de pronto empezó a inundar nuestra región, o sea, todo eso. En mi país, en México, contra los indígenas, como si no fuéramos todos de ese linaje, por decirlo así. La realidad es despreciamos a alguien por su estatura, por su tamaño, por su acento, por su color de piel, por su manera de ver, o por lo que falta o por lo que no falta. Y Dios dice, todos fueron creados a mi imagen y semejanza. Y el momento que tú eres injusto con uno, has despreciado mi voluntad. Eso para mí me lo pone en otra perspectiva. Yo veo eso y soy confrontado. Quiero anotarles rápidamente, decirles rápidamente 5 cosas cómo debemos de responder. Basado en esta historia, lo que aprendimos es esto. Hay que responder con compasión. Recuerden, el hombre tuvo compasión. Déjenme darles algunos pasajes. Miqueas 6:8 dice, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo correcto, noten, que ames la compasión y que camines humildemente ante Dios. Entonces tú puedes estar orando todo lo que tú quieras, pero si no has mostrado compasión para tu prójimo que está clamando por ser escuchado, Dios dice, no estás haciendo todo lo que yo quiero. Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera. Y yo subrayo ahí, de la misma manera. Ámense ¿cómo? De la misma manera en que yo les he amado. Ámense ¿cómo? Porque hay gente que dice, no, es que yo amo. Y les quiero contar una historia muy personal. Yo comencé a pastorear en la ciudad de Norte Hollywood. Al norte de Hollywood hay una ciudad llamada North Hollywood. Recuerdo que no tenía un lugar, un espacio para abrir una obra hispana y me reuní con un pastor y él me abrió las puertas y dijo, aquí los hispanos queremos ganar a hispanos. Entonces, ok, decidí tener mi primer reunión con los hispanos, una comida que habíamos, porque ustedes saben que a los hispanos nos encantan las fiestas. Por eso la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo porque es latino. El Señor, si fuera canadiense o americano diría party, pero dice que hay fiesta en el cielo cuando alguien se arrepiente. Entonces, bueno, yo tuve una reunión de comida para ganar gente para el Señor. El día antes de tener la reunión, el pastor y Dios lo tenga en su reino, él ya está con el Señor, pero yo recuerdo que él empezó a poner rótulos, se fue cerrando con llave todas las puertas de todo el edificio, puso rótulos de no fumar por todos lados. Y yo decía, bueno, pues, ¿qué pensará que somos, ¿no? Los latinos o lo que yo voy a hacer? Y así me trataba siempre, hasta que un día tuve una reunión y en esa reunión llegaron los directivos de varias denominaciones, entre ellas la Cuadrangular, entre ellas la Asamblea de Dios, y los directores de esas organizaciones llegaron a esa reunión que yo tuve. Y desde ese momento, cuando él vio a esa gente entrar,
me trataba como un rey. Yo dije, bueno, entonces me respeta por la gente que yo conozco o me respeta porque yo soy un hijo de Dios. La realidad es que todos, eso me pasa a mí. Yo me he dado cuenta con personas que no he mostrado la compasión que yo necesito mostrar. ¿Saben qué? Respondan con compasión. Respondan con compasión. Repítelo conmigo. Hay que responder con compasión. Lo segundo, hay que responder con imparcialidad. Santiago 2, del 8 al 9, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Anota 1 de Timoteo 5:21, te ordeno solamente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Responder con imparcialidad. No es el que te parece mejor a ti, es qué es lo que Dios está llamando. Si es un hijo de Dios, Pastor Dave, por eso lo admiro por lo que usted ha hecho. La realidad es, lo ha hecho siguiendo la voz de Dios. Continúe con ese corazón. Número 3, responder con generosidad. Primera de Juan 3:17, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Fíjense qué tan fuerte es. Y luego Lucas 10, 34 y 35, ya lo leímos. Imagínense, la actitud del ladrón fue, lo tuyo es mío y yo me lo voy a llevar. La actitud del sacerdote fue, lo mío es mío y me lo voy a quedar. ¿Cómo te voy a ayudar? Y la actitud del samaritano, el rechazado, fue, lo mío es tuyo y déjame compartírtelo. Compartió de su tiempo, compartió de su equipo médico, compartió de su transporte, compartió de su crédito, de su seguridad, de su reputación. La cuarta cosa, por favor, anótalo, responder con buenas nuevas. Las buenas nuevas, 2 de Corintios 5:18, dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente. Y más adelantito dice, por eso somos embajadores. Hay una responsabilidad que tú tienes de dar buenas nuevas. Número 5, responder con oración. Y noten, lo puse en último lugar. ¿Por qué? Porque oración es imperante hacer. Tenemos que orar sin cesar. Pero cuando tenemos que responder hay que accionar y luego orar. Mateo 5:43 dice, han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Y déjenme agregarle, por los que te persiguen o los que no son igual que tú o los que no hablan como tú o los que vienen de otro país que tú. Dice, ora por ellos. De esta manera estarán actuando como verdaderos hijos del Padre Celestial. 2 de Corintios 10, 3 y 4 también somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Nuestras armas son poderosas en Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Efesios 6:12 también nos habla de todos esos. Todos estos pasajes que yo les he leído, ya quiero concluir y cerrar esta sesión. Estos pasajes muestran que no podemos quedarnos sin hacer nada, no podemos quedarnos en silencio. Dios demanda un pueblo que tome acción. La pregunta que yo quiero hacerte es, ¿cómo vas a responder tú? Ahorita tú ves cómo ha respondido el mundo, pero no veamos eso. ¿Cómo vas a responder tú para cambiar las cosas? Porque cuando la iglesia se levante y haga lo correcto, entonces la visitación de Dios llegará a visitar a toda carne. Y podremos vivir en la bendición abrámica, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Señor Jesús,
Cambia nuestro corazón para que ya no nos veamos por el color de la piel. No es si eres blanco o negro. No tenga que ver con la raza, si eres hispano, si eres chino, si eres africano o americano. Señor, que nosotros como aquellos que estamos en Cristo, que podamos ver que todos somos uno en el Señor y que ya no hay ni esclavo ni libre, no hay judío ni gentil, nada de eso existe, solo existe un pueblo que te ama y un pueblo que tiene que accionar y reaccionar correctamente ante la injusticia. Yo bendigo a todos y que ellos puedan vivir el favor tuyo y lo viven porque también lo extienden a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora déjame hacer una oración más. Si tú estás viendo este mensaje y nunca habías recibido a Cristo como Señor y Salvador, esta es la oportunidad. Miren, recibir a Cristo no significa cambiar de religión. A lo mejor tú tienes religión, qué bueno. Tener religión es bueno, pero no es lo que te salva. La religión es el intento humano de llegar a Dios, pero Él ya llegó a nosotros por medio de Jesucristo. Y la Biblia dice en Juan capítulo 1, cuando le recibimos, cuando creemos en su nombre, se nos da el derecho de ser llamado un hijo de Dios. Yo te estoy invitando para que hoy seas un hijo de Dios. Repitiendo esta oración sencilla, dile: Señor Jesús, abro mi corazón para recibirte a ti como Señor y Salvador mío y para que vivas en mí siempre. En el nombre de Jesús. Amén.